La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Cronómetro y vamos a estudiar la Biblia, la palabra del Señor, y esta vez vamos a hablar acerca de los 3 tipos de muertes. 3 tipos de muertes. Imagínese, querido hermano, tenemos que enfrentar los seres humanos, algunos, no todos, 3 tipos de muertes. Y vamos a ver por qué son estos 3 tipos de muertes, ¿verdad? Ahora, pero delineemos primero, con ayuda del Señor, ¿qué significa muerte? Muerte en realidad significa separación. Separación. Por eso es que nosotros decimos que todos los descendientes de Adán estamos muertos, estamos separados de Dios. Y entonces ahí entra a tallar pues diferentes conceptos teológicos y doctrinales a la luz de la poderosa palabra del Señor. Ya desde ahí nosotros podemos ir visualizando que el ser humano está muerto desde que nace a nivel espiritual. Por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que decir: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces la gente que lo oía, los discípulos que lo oían, no entendían cómo que los muertos entierran a sus muertos, si están vivos. Pero el Señor estaba hablando ahí de un tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Podían estar vivos físicamente, pero en realidad estaban muertos espiritualmente. Y así hemos caminado cada uno de nosotros, muertos espiritualmente. Así hemos caminado, así hemos andado, así hemos vivido. Hemos vivido, hoy aquí estamos en nuestro estudio, los 3 tipos de muerte, hemos vivido muertos en delitos y pecados. Y a causa de esa muerte que entró por Adán, nosotros nos enfrentamos a otro tipo de muerte, además de la muerte espiritual, que es la muerte física, que es la muerte en esa separación de nuestro cuerpo del hálito de vida, de aquello que nos da vida. ¿Por qué cree que ahora nosotros, yo puedo hablarles a ustedes me escuchan, y uno escucha que hay personas caminando? Porque todos nosotros, todos los seres humanos que estamos ahorita con vida, tenemos ese hálito de vida que el Señor nos dio. Ese hálito de vida que es un, digamos que Dios lo ha establecido así, que cada vez que se unen los gametos de 2 seres humanos, hombre y mujer, porque varón y hembra creó Dios, y nada más, cada vez que se unen esos gametos, se unen y forman un nuevo ser, ahí en ese instante el hálito de vida se manifiesta, el alma se manifiesta y se incorpora a ese nuevo ser que está naciendo, en ese acto que es la concepción, y es un proceso instantáneo. Todos los seres vivos tienen ese hálito de vida, esa capacidad que los hace vivir, que ni los científicos, ni los verdaderos, ni los pseudocientíficos, nadie puede explicar. ¿Cómo es posible que 2 células? Primero, para empezar, ¿de dónde salió la vida? Ellos dicen, no saben. Y como no se atreven a decir que Dios lo creó, porque la Biblia lo menciona así, porque para ellos es contradecirse a todas sus teorías, como la teoría de la evolución que tanto han enseñado a los niños y aún siguen enseñándole a los niños como si fuera una verdad, cuando es una completa mentira, incapaz de poder ser probada, incapaz de introducirse en el método científico, pero lo pasan como ciencia. Ahora han salido los científicos para explicar la vida, de que dice que la vida tal vez vino de otro planeta. Ya Satanás ha cambiado su
su discurso y ahora dice pues que no, que tal vez vino de un meteorito o de los ingenieros, ¿no? Usted ha visto infinidad de películas porque Hollywood, obedeciendo a su padre Satanás, ha programado la mente de muchísimas personas con esto de los ovnis, de los extraterrestres, de los ingenieros, de los Anunnakis, etcétera, etcétera. Y pues dicen que la vida llegó porque vino un ADN de afuera y se unió en un caldo de aminoácidos en la Tierra y salió la vida y la primera célula vivió. Pero nosotros sabemos a la luz de la Biblia que fue nuestro creador el que lo hizo, que va nuestro Dios. Y Él siempre ha existido y existirá, porque Él no vive en la dimensión del tiempo. Y Él es Dios y lo ha demostrado infinidad de veces. Y toda la creación, toda, sin excepción, manifiesta que hay un diseñador, un ser todopoderoso que lo ha establecido así. Todas las cosas, todas las cosas. Entonces la vida está en cada uno de los seres que existen. Y en el caso particular que ahora nosotros vamos a estudiar, que es el del ser humano enfrentándose a esta separación con Dios, a esta separación física también, porque el hombre muere. El hombre muere. Nosotros, hermanos, como les decía al inicio de este programa, de que nosotros nos vamos a enfrentar a la muerte. Así no lo querramos, nos vamos a enfrentar a la muerte. Tarde o temprano, llegado el momento, el día establecido por Dios, el Señor permitirá que el ángel de la muerte nos venga y nos visite. Aquellos que en algunos países le llaman como la pelona, como ¿cómo se llama? El de la guadaña, etcétera, etcétera. Es el ángel de la muerte. Llega y nos toca. Y fallecemos. Y ahí nos enfrentamos a esa muerte física, es consecuencia de una muerte espiritual establecida por Adán a causa de su pecado. La cuestión es saber cómo nos enfrentamos a estos tipos de muerte. Entonces, hoy hablaremos de la muerte, pero el significado de la muerte, como les decía, es separación. Separación, separarse, ya sea te separas de Dios a través de la muerte espiritual que va a producir la muerte física, que es la separación del hombre de su cuerpo, de aquella vitalidad o hálito que le da la vida. Y en la Biblia encontramos tres tipos de muerte. La muerte espiritual, que es aquella que configura a nosotros como separados de Dios. Y en esa condición no podemos acercarnos a Dios. Si estamos muertos, la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Cuando uno estudia la Biblia y uno encuentra estas verdades doctrinales, uno se trae abajo todas las tesis que muchas personas creen equivocadamente. Aquella tesis que habla de libre albedrío, que es que el hombre por sí mismo, solito, puede acceder a Dios. ¿Cómo podría acceder a Dios si está muerto? Le pregunto, Lázaro, cuando salió del sepulcro, ¿cómo salió? ¿Salió por sí mismo o porque oyó la voz de Dios? Porque Lázaro estaba podrido, 4 días estaba engusanado, todos los líquidos, todos los líquidos de sus tejidos que estaban corrompiéndose, que se estaban diluyendo, porque ya no habían células con vida, salvo las células de los ojos y de los cabellos y de las uñas, pero el resto de células estaban todas ya muertas y todos los líquidos y toda esa, digamos, todo eso, ese proceso fisiológico de gases que se producen y de una serie de sustancias químicas que da una pestilencia enorme y los gusanos comiendo ahí. Lázaro estaba así. Y eso mismo que era una manifestación de la muerte física, también lo podemos llevar y hacer una comparación con la muerte espiritual. Porque nosotros estábamos así, muertos en delitos y pecados. Nosotros caminábamos en la calle podridos, apestando a pecado, apestando ya a infierno, porque el destino nuestro era, la muerte eterna. Nuestro destino es el lago y fuego y azufre, era en tiempo pasado.
Pero todo ser humano, desde que nace, su destino es el lago de fuego y azufre. Hacia allá va. Hacia allá va, hacia allá camina. Y como está muerto en delitos y pecados, ama al pecado, ama darle la espalda a Dios. Dios no le interesa, no le importa. Su vida para ellos es más importante. ¿Qué tiene que ver Dios con mi vida? Dicen muchos, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Escuchó usted? No, cree a su manera. Ayer, el 10 de marzo, el viernes, falleció un cantante acá de música que le llaman cumbia. En Argentina la conocen como cumbia, acá la conocen como chicha, como cumbia, etcétera. El señor Tongo, le llamaban Tongo. Y toda una conmoción porque se murió y todo eso. Y como es lógico, cada vez que un ser humano muere, los medios de comunicación lo endiosan, pues no, era bueno, era bonito, era esto, que el otro, que tal, que ya. Pero Tongo falleció y no sabemos a qué se enfrentó después de la muerte. No sabemos si él fue creyente. ¿Cuántas veces tal vez le habrán hablado, le habrán dicho, mira, arrepiéntete de tus pecados? Pero si él, en su espíritu muerto, en su naturaleza caída, él decía tal vez, bueno, yo creo en Dios a mi manera, claro, porque está muerto espiritualmente, está podrido, andaba podrido, cantaba, hacía todas sus bromas y todas esas cosas, pero apestaba a infierno, hedía a pecado, hedía a carne, a carnalidad, a la concupiscencia, ¿cómo se llama? Sometido al poder de sus pensamientos, de sus deseos, sometido a las corrientes de este mundo, como dice el apóstol Pablo. Así caminábamos nosotros en esa muerte espiritual. Y también hay otro tipo de muerte que es la muerte física, la que les estaba diciendo, que va de la mano con esta muerte espiritual, porque esta muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. Vamos a ver cómo es que Dios no creó a Adán para que muriera. Nunca fue el plan de Dios que el hombre muriera. Dicen los científicos que nuestro cerebro tiene una gran capacidad que nunca ninguna computadora creada por el mismo hombre va a poder superar. Así le hablen de la inteligencia artificial, qué sé yo, etcétera. Ninguna computadora, ningún equipo tecnológico podrá superar a las capacidades que Dios le dio al ser humano. Los científicos creen que nuestro cerebro está hecho para vivir por la eternidad y que nosotros solamente usamos una pequeñísima parte, imagínense. Algunos hasta ni estrenan las neuronas porque a causa del pecado, de la destrucción mental, de la programación mental, porque están solamente prendidos de la televisión, prendidos de los programas de la televisión, el TikTok, etcétera, etcétera. Pero no son instructivos, sino más que todo son de programación mental, degenerativos y de contacto con huestes espirituales de maldad, ocultismo. Pero Dios no creó al ser humano para que muriera, creó para que viviera por la eternidad. Adán fue creado, establecido, estructurado a la imagen y semejanza de Dios para que viviera por siempre, unido a Dios, en compañía de Dios. Por eso es que él tenía vida. Él vivía físicamente y también tenía vida espiritual porque estaba con Dios, estaban ahí en el Edén y Jehová se paseaba por el Edén. En una de esas cristofanías, lo que pensamos y creemos es que era el mismo Cristo, porque Cristo es el que siempre se manifiesta al ser humano. Y él andaban y conversaban y dice la Biblia que todas las cosas fueran creadas por él y él sustenta todas las cosas, el Señor Jesucristo, y caminaban ahí con el Señor Jesucristo, todo Dios, la Trinidad, caminando y conversando. Pero pecó y se produjo la muerte espiritual. Y a consecuencia de esta muerte espiritual, los seres empezamos a morir. Todos los seres en la creación, porque no solamente el pecado de Adán le afectó a él, sino que afectó a toda la creación, a todo el universo, a todo lo creado. Fue afectado a causa del pecado del hombre. Y a consecuencia de esta muerte espiritual y muerte física, aparece otro tipo de muerte, que es la muerte segunda o la muerte eterna, que es el llegar a este lago de fuego y azufre. Todos los seres humanos
Nacimos con muerte espiritual, muerte física, y a menos que apareciera Cristo Jesús en nuestras vidas, nuestro destino final es esa muerte eterna, separados de Dios por la eternidad. Entonces, Adán y Eva fueron creados para vivir para siempre. Nunca fueron creados para morir, hermano, nunca. Ahí en Génesis 1:26 al 30, ¿qué dice el Señor? Entonces dijo Dios, hagamos, y ahí usted tiene ya la Trinidad, pues está hablando Dios, pero habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán fue puesto sobre la creación. No que la creación fue puesta sobre él, no. Él fue puesto sobre la creación, el ser humano. Y Dios lo estableció, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Nos parecemos a Dios o no? Sí. Aunque todos los descendientes de Adán somos imagen y semejanza de Adán. Pero tenemos esas cualidades que tuvo nuestro padre Adán. Nosotros podemos procrear. Nosotros somos triunidad también, pues somos cuerpo, alma y espíritu. Lo mismo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en el versículo 27 del capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El Espíritu Santo hace recalcar que Adán fue creado a imagen de Dios. Y algunos dicen, oiga, hermano Rafael, entonces Jehová, nuestro Dios, se parece así, tiene nuestro cuerpo, su cuerpo es parecido al nuestro. Bueno, la Biblia dice imagen de Dios. Algunos dicen sí, hay que tomarlo literal, que nos parecemos mucho, hasta corpóreamente. Otros dicen no, hay que tomarlo como que es acerca de las cualidades, como les describo, ¿no? Que somos triunidad, que podemos procrear, que podemos tener hijos, aunque no creamos, pero podemos procrear. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Miren lo que dijo Dios, multiplicaos, llenad la tierra. Pero usted sabe que, aprovechando estos pasajes bíblicos y llevándolo al contexto actual, usted sabe que Satanás ahora está, ¿qué dice? ¿Qué dice Satanás? Somos muchos, ¿verdad? Uy, muchos, hay que despoblar, por eso es que inició toda su campaña de despoblación. Pero el Señor ordenó, fructificad y multiplicaos, o sea, ten tus hijos. Y llena la tierra, y sojuzgadla, sométela, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, que se muestran sobre la tierra. Pero en ese entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dio una advertencia clara. Y dijo Dios, aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, todas las plantas podían comer, pero en el capítulo 12 el Señor les va a dar una advertencia clara y sencilla a Adán. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Si usted se da cuenta, en estos inicios nosotros éramos poquitos hermanos, comíamos más hierbas que otras cosas, pero no significa que éramos vegetarianos, porque algunos vegetarianos toman este pasaje y lo sacan de contexto y dicen, no, ahí está, ¿ves? Dios nos hizo vegetarianos, no debemos comer animales. No, porque por aquí nos dice, conforme y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorad, sojuzgadla. De manera tal que Dios ha establecido que el hombre también pueda comer carne. Y seguimos con este tema de la muerte. Y en Génesis 2, 7 al 10, dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán es el único humano al que Dios le dio el hálito de vida directamente. Porque el Señor lo formó del barro, hermano. Todos los 30 elementos químicos que están en la tierra y que abundan en la tierra, también lo tenemos nosotros. Porque nos formó del barro, lo formó a Adán, mejor dicho, a nuestro padre Adán. Lo formó, y una vez que lo formó y lo estableció ahí,
estructurado, todo. ¿Cómo habrá sido la sabiduría de Jehová? ¿No? ¿Cómo habrá sido cómo lo habrá hecho, hermano? De arcilla, ¿cómo él tan poderoso? Y luego dice que sopló en su nariz aliento de vida. Le sopló en la nariz y el hombre fue un ser viviente, vivió. Una vez que le sopló el Señor ese aliento santo, vivió. Y entonces ya fue un ser viviente. Y él tenía vida. Y él no fue creado para morir. Él fue creado para vivir. Él fue creado para vivir eternamente. No crean que Adán lo creó Dios y le dijo, ya Adán, ahora sí, vive tranquilo, échate por ahí en el pasto. No, hermano, le dio tarea, le estableció tareas a Adán. Adán era un ser sumamente inteligentísimo, muy sabio. Y dice el verso 8 de Génesis 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. O sea, el Señor le hizo su huerto. Adán ahí va a estar. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien. Dios nuestro Padre colocó dos árboles. Uno el árbol de la vida para vivir eternamente y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartían en 4 brazos. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Nuevamente el Espíritu Santo nos recalca eso, que fue Dios quien tomó con su potente brazo y lo puso de nuevo a Adán en el Edén, para que lo labrase y lo guardase. O sea, Dios da trabajo, hermano. Adán vivía, y el que vive tiene que trabajar, aún en lo espiritual. Y Adán estaba con vida, fue creado y Dios le dio trabajo. O sea, Dios no le dio a Adán, oye Adán, ya échate, ahora sí, ya solito va a llegar la comida a la boca. No, tenía que trabajar para que lo labrara y lo guardase. Yo cuidar el huerto, viera dónde habían plantitas que había que sembrar, las semillas, mirar. Ahí no había pues plagas, ahí no había que los animales se comían a otros animales. No, hermano, era el estado de perfección total. La creación toda establecida por Dios para vivir por la eternidad. Y surgiendo vida por diferentes lados, y vida y más vida, vida y más vida. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Más, es decir, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una prohibición exacta. Habían 2 árboles que eran muy llamativos, el de la vida eterna, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí Adán tenía libre albedrío, porque estaba vivo. Él podía decidir obedecer o no obedecer al Señor. Y Dios le dio con claridad, le dio la orden. Mira, si tú te comes el árbol, el fruto del árbol, del bien y del mal, ese día mueres. Ese día vas a morir. Te vas a separar de mí. Es decir, vas a pecar contra mí. Entonces, Adán la tenía clara, sabía él la orden establecida por Dios. Se da cuenta cómo aparece el pecado. Entonces que la Biblia en Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y esas son leyes espirituales establecidas por Dios, que se cumplen en todo ser vivo, en todo ser humano, así crea o no crea, crea medias, lo niegue, lo niegue muchas veces, se va a cumplir. Si vive en pecado, lo que va a venir es una muerte asegurada, la espiritual, y la muerte eterna. Y luego lo que va a venir es una muerte física acelerada. ¿Por qué cree que la Biblia dice que el que deshonra a su padre y a su madre
Sus días van a ser acotados, se muere. ¿Cuánta gente maldice al papá y la mamá se muere horriblemente? La paga de pecado, muerte. ¿Cuánta gente vive en liviandad, en cosas viles, en toda una corrupción sexual, después terminan muertos, con enfermedades horribles, terribles, a causa de su depravación? Otros se meten a negocios ilícitos, cosas viles, sucias, dinero mal habido, asesinatos, crímenes, terminan mal, porque el que a hierro mata, a hierro muere. De manera tal que cuando el pecado entra aquí a tallar, y Dios le había establecido a Adán, mira Adán, ni comas eso, porque ese día mueres. Pero resultó pues que Adán ya no estaba solo, porque Adán necesitaba una ayuda idónea y Dios le creó su ayuda idónea. Y entra y aparece en escena Eva. Eva aparece en escena. Y Adán pues un ser sumamente inteligente y Eva sale de su costilla con toda la genética del hombre. Por eso es que la Biblia tiene que establecer que el hombre, cuando ya se tiene que casar con su esposa, formarán una sola carne, ¿verdad? Cuando se une con su esposa, forman una sola carne. Dios los mira como uno solo. Por eso es que Adán y Eva, Adán cuando la ve a Eva dice, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Era su hueso, de sangre de su sangre, porque a partir de un hueso de su costilla, Dios había creado a Eva. Tenía la genética del hombre. Y le había hecho su ayuda idónea, porque todas las demás aves, los tres tenían ayuda idónea, pero el hombre no tenía esposa. Y en el plan de Dios estaba establecido que el hombre pudiera tener su familia para vivir para siempre. Pero la serpiente, Génesis 3:1, era astuta, pues Satanás es astuto, hermanos. Satanás es astuto. No subestimemos al enemigo nunca. Satanás es astuto. Él se mete ahí entre las cositas más pequeñas. Él va apareciendo cual serpiente. Se va metiendo poquito a poquito. ¿Para qué vas a leer la Biblia? No, no leas. ¿Para qué vas a orar? No, no ores. No, tú lo puedes hacer, ¿no? ¿Para qué vas a buscar a Dios? Tú tienes fuerzas, hazlo tú solito. Es astuto. Y mientras Adán se fue pues, a hacer sus tareas, de ir a poner nombre a todos los seres que Dios había creado, doña Eva se quedó pues a admirar los jardines y más que todos los animales del campo, verso 1 del capítulo 3, y le apareció a Eva, ¿no? Le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. O sea, ¿quién inicia la conversación? Es Satanás, hermanos. Satanás siempre se va a aparecer para engatusarnos, embelezarnos. Y siempre va a llevarnos a que nosotros vamos a contradecir a Dios. Siempre nos lleva a que contradicamos a Dios. Que entremos en entredicho con Dios. La Biblia nos dice que dependamos de Dios y él sale a decirlo, ¿no? Pero por ahí te puede ayudar fulano. Pero si ya estás de gerente, tienes cargos, tienes títulos, tú mismo lo puedes hacer porque vas a depender de Dios. Porque no por algo has estudiado, pues Satanás es astuto, hermano. Es astuto, es sutil. Y doña Eva le prestó atención. Y la mujer le respondió a la serpiente. Por eso, y ahí tenemos otra enseñanza también dada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de la muerte, pero aparecen otras enseñanzas. Y es que nunca conversemos con Satanás. Nunca. Nunca dialoguemos con el reino de las tinieblas. Nunca. Nunca dejemos que Satanás nos cuestione nuestra fe. Nunca. No tenemos nada que conversar con Satanás. Nada. Por eso decimos que Él no tiene parte ni suerte con nosotros. No tenemos que dialogar con Satanás para nada. ¿En qué sentido podemos dialogar con Satanás? Cuando nosotros decimos, bueno, pues yo sé que esto no se debe hacer porque yo sé que la Biblia me dice que no embriagáis con vino
que viene después la disolución, es decir, la desinhibición, y yo actúo como cualquier otra persona, no creyente, pero un día que me tome un par de cervezas, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Por qué? Porque Satanás viene y se presenta, pero ¿quién te va a ver si te tomas un par de cervezas tú solito? Los hermanos no están. El hermano Rafael está en Perú, tú estás por acá en otro país. ¿Quién te va a ver? Date, no más. Y eso es entrar a diálogo con el maligno. Y si uno entra a diálogo con el maligno, se termina pues emborrachando. Y después viene la disolución del espíritu. Eso es por tomar un ejemplo. En el caso de los varones, la Biblia, ¿qué nos dice? Ahora la ley de Cristo es mucho más fuerte con relación a nuestra fidelidad a nuestra esposa. Dice la Biblia que cuando un hombre mira a una mujer y la desea, ahora en la ley de Cristo, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En la mente de la ley de Cristo es mucho más santa. Hay algunos que quieren regresar a la ley de Moisés porque dicen, no, es más santo. No, la ley de Cristo es mucho más exigente que la ley de Moisés. Pero la podemos sobrellevar con la ayuda del Espíritu Santo porque estamos ahora en la dispensación de la gracia. Entonces, si yo sé que me voy a enfrentar en el trabajo a personas que ahora usted ve cómo visten muchas damas, ¿verdad? Exhibiendo las carnes. Entonces, si yo sé que por ahí va a aparecer eso, entonces yo tengo que cuidarme, pues me voy a otro sitio, trato de no frecuentar eso, porque si yo me meto ahí es como que establezco un diálogo con las tinieblas. Y Satanás lo primero que va a hacer es cuestionar mi fe. ¿Qué acaso no eres hombre? ¿Por qué no miras? ¿O qué? ¿O no eres hombre? ¿O estás medio mal de la cabeza? ¿O estás medio torcido? Eso es lo que va a hacer Satanás, y lo hace con muchos hombres cristianos. Y provoca que por ahí gente salga, sus siervos y sus peones, y diga, mira, él no toma, él no mira a otras mujeres, o sea, es medio raro, medio extraño. Y cuando uno cede solamente por abrazar el mundo y por sentirse bien delante de los demás, uno está estableciendo un diálogo así como lo hizo Eva con Satanás. Eva no tenía nada que escucharle a Satanás, nada. ¿Cuántas veces seguro, la Biblia no lo dice, cuántas veces seguro Adán le habrá dicho, mira mi amor, ese árbol de ahí no se va a comer, ese árbol de acá no vamos a llegar, este es el árbol de la vida, no me voy a acercar a este es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, tampoco. Nuestro Señor, nuestro Dios ha dicho, no hay que comer. ¿Cuántas veces le habrá dicho Adán? Porque Adán es sumamente inteligente, igual que Eva. ¿Cuántas veces le habrá dicho? Pero doña Eva, cuando don Adán le habló, perdón, don Sata le habló, se puso a conversar con don Sata. Y le dijo, pues, la serpiente, no, Evita, caramba, Evita, tú has escuchado mal. No, Evita, Dios no te quiere decir todo. No, pues Satanás es sutil. Estaba engatusándola. No quería ir y decir, no, Dios es malo, no, sino que entre sutileza, como diciéndole, no, Dios se equivocado, Evita. No morirás, no, ¿qué vas a morir, Eva? Tú le estás creyendo a Dios. No, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No quieres eso, Evita? Vamos, Evita, métele un muelazo al frutito. ¿Y qué es lo que hizo Eva? Que ya estaba pues en el caldero, porque ya había entablado el diálogo con la serpiente. Y vio la mujer que el arbolito, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Porque ya Satanás le había dejado la espinita. No, Evita, mira, tú comes y vas a ser como Dios. ¿No quieres ser como Dios? ¿No quieres tener ese poder creativo que tiene Dios? Que dice una cosa, salgan las plantas y las plantas brotan. Que dice que suceda tal o cual cosa, o que se detenga el sol se detiene, que haya lluvia y llueve. ¿No quieres ser como Él? ¿No quieres conocer todas las cosas, saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque ellos vivían en un estado de inocencia. Dependían de Dios. Adán y Eva dependían del Señor, pero tenían libre albedrío. Ese es el estado puro de libre albedrío. Y cuando Eva mira el fruto lo vio codiciable, agradable, porque Satanás se lo había pintado ya bien bonito todo, entra el ego, porque ya empezó pues
ese carcoma ahí del pecado empezó a nacer en el corazón de Eva. Y era, dice, agradable, codiciable, y apareció la codicia. Ya Eva, desde que dialogó, desde que conversó, llegó a esas conclusiones con Don Satan. Ya estaba en medio del caldero. Y apareció la codicia en su corazón. ¿Y qué es lo que hizo? Vino la acción, tomó el fruto. ¿Y qué más hizo? Ya tomando el fruto y teniéndolo a la mano, ¡up! Le dio una mordida. Y ñam, 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 y para adentro. Pecando y desobedeciendo contra Dios, que les había dicho con claridad a Adán sobre todo, que era la cabeza de la familia: no tienen por qué comer ese árbol, porque el día que ustedes coman, mueren. Y se lo comió Eva y lo llamó a Adán: Adán, mi amor, ven para que pruebes un nuevo fruto que he encontrado. Uy, este fruto dice que sana. Uy, se te hinchan los pies, con este fruto ya te sanas. Y el hombre, don Adán, que también en su corazón amaba mucho a su mujer, no cuestionó nada. No cuestionó nada, porque en él también apareció otro problema, pues. Que es que puso en primer lugar a Eva antes que a Dios. Y Dios le había dado directamente a él la enseñanza: oye, no comas. No comas, hijo, el día que tú comas mueres. Pero doña Eva le presentó el fruto. Y él, en lugar de decir: Eva, no se puede comer eso, ¿qué haces tú comiendo, Eva? Caramba, ¿por qué estás comiendo eso? No, él agarró el fruto porque su señora le dijo: come, y él, y para adentro. El cual comió así como ella, dice la Biblia. Por eso el Espíritu Santo deja todo bien establecido. Cuando apenas lo comió él, porque a Eva ya también se le habían abierto los ojos, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Eran una sola carne, un solo ser. Y conocieron, en términos familiares, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos, ya habían muerto espiritualmente. Ya se había iniciado en ellos, el pecado ya estaba iniciando todo su proceso de daño a la creación. Y ya se estaban dando cuenta ellos que estaban empezando a morir también físicamente. Habían muerto, habían sido separados de Dios. Y la muerte física acechaba y acechaba y acechaba y acechaba y acechaba hasta sus 900 y pico años de Adán, que vivió y murió. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace cuando se encuentra en esta situación de mortandad espiritual? Él se hizo sus hojas de higuera y se hicieron delantales, sus obras para tratar de taparse delante del Señor. Esas hojas de higueras es como si fuera la religión de estos tiempos. ¿No? Yo creo a Dios en mi manera, bajo los parámetros de mi religión. Esas son las hojas de higuera, pues, hechas por el hombre, que no sirven para nada, que no cubren nada, la decadencia del ser humano. Y entonces dice la Biblia en Romanos 3, 23, 26: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron. A causa de Adán, entonces, se introdujo la muerte espiritual en todo ser humano. Y se introdujo la muerte física, porque a partir de ese momento, Adán y Eva después morirían físicamente. No murieron al momento de comerse ese fruto. Sí murieron espiritualmente, pero físicamente ya la muerte también se introdujo en la creación. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado trajo muerte, la desobediencia trajo separación entre Dios y el hombre. Por eso es que, hermano, usted vea la sociedad como está, totalmente, ahora como en los días de Noé, totalmente aborreciendo a Dios. La gente no ama a Dios. Yo veo en mi trabajo gente que abiertamente se burla de la Biblia, de Dios. A mí no me hacen esa broma cuando están delante mío, porque saben que va a venir una respuesta contundente, pero en otros círculos sí lo hacen.
Yo tengo acceso a las cosas que dicen y yo veo qué es lo que hablan. Pero hermanos, esa es la situación en la que está el ser humano, toda la humanidad. Pero Dios no se quedó ahí y dijo, bueno, ya, Adán, pues bueno, te dije, no pecaras, ese es tu problema, Adán. No, hermanos. Y a Dios no le sorprendió lo que Adán hizo. Dios lo creó para vivir eternamente. Y Adán tenía libre albedrío, tanto como Eva, para decidir obedecer y no comer eso que Dios les había establecido que no. O comer y desobedecer. Pero Dios en su bondad, porque ama a las criaturas suyas. ¿Qué es lo que hizo? Génesis 3, 21, 23. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién los vistió? ¿Se vistieron ellos solitos hicieron la túnica? No, fue Dios, hermanos. Y esto es una semblanza de la salvación. Por eso es que toda la Biblia destruye las tesis arminianas, las tesis de salvación por obras, de que el hombre es solito quien se acerca a Dios. No, hermano, eso es una mentira diabólica. Es Dios operando a través de su gracia. Adán y Eva ya habían pecado, ya se había introducido la muerte espiritual, la muerte física, toda la creación se había afectado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que dijo? Ya Adán, ya, ahora sí, te largas del Edén y ve tú cómo haces ya. Te vas a morir. Yo te dije, no, hermano. Es cierto, fueron echados del Edén, porque en la Trinidad dijo, no vaya a ser que alcancen el fruto de la vida eterna, y en ese estado de maldad en el que estaban ya, vivan para siempre. Así que pusieron los querubines y no los dejaron tomar ese fruto. Y Satanás fue maldecido y echado de ahí. Y Dios después hizo túnicas, o sea, sacrificó animales. Ese es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Dios mismo los vistió. Dios los vistió así como Dios nos vistió de salvación. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos podridos, apestando a carne, a malos pensamientos, apestando a concupiscencias, a la maldad de este mundo, apestando al obrar de Satanás en nuestra vida. Así andábamos nosotros, muertos, podridos. Y Dios un día nos vio en esa miseria en la que vivíamos. ¿Y qué es lo que hizo? Se acercó a nosotros y nos vistió con túnicas celestiales de salvación a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue Él quien nos dio de su gracia y entendimos lo que dice la Biblia. Necesitábamos de Cristo, y ahí ya regenerados vimos que la necesidad de nosotros, Cristo Jesús, y corrimos ahora sí voluntariamente y nos arrodillamos y le dijimos, Señor, perdónanos, cámbiame, transfórmame, límpiame, libértame, santifícame, hazme para ti, hazme tu siervo, que viva para ti. Él es que le hace al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los viste. Él, Jehová, nuestro Dios, Él. No es el hombre por sí mismo, no es el hombre que le dijo a Dios, sabes que Dios, hemos pecado, yo me voy a hacer mis propias túnicas. Él se hizo sus propias vestimentas, pero eran vestimentas de hombre, en base a hojas de higo, que no sirven, obras muertas, obras de los hombres, que no sirven. Por eso es que Dios le dijo, sácate esas cosas, yo voy a hacer la vestimenta, yo voy a hacer la vestimenta de salvación, yo voy a traer salvación a ti y a todos los que vengan después de ti. Por eso que sacrificó animales y les puso las pieles, la semblanza del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue Dios quien los vistió a Adán y a Eva. Se tomó el trabajo de vestirnos el mismo Dios. Por eso es que la salvación no depende de hombre alguno. Por eso dice que la salvación es por gracia. Gracia, que lo escuche todo aquel que cree que la salvación se pierde. Que la salvación es por obras, que lo escuche bien. La salvación es por gracia. Mediante la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, no para que nadie diga, no, yo soy mejor que el otro. Mira yo, santidad, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santidad, santidad, santidad. Pero no crees que es Dios quien sustenta tu salvación, crees que es por tus obras y crees que es más santo creer que no, yo mantengo, yo cuido mi salvación, no en base a mí. Pero ¿quién eres tú? Es Dios operando en nuestra vida. Él nos hizo perfectos con un sacrificio perfectísimo una vez.
una sola vez. Es Él quien nos dio la salvación, es Él quien nos regeneró, es Él que nos cambió, es Él que nos selló con las arras, la garantía de que somos de Él, de que somos salvos. Por eso es que no hay ningún cristiano que se pueda perder, porque es Dios quien opera en Él. Él pone el querer como el hacer. ¿Por qué cree que usted se arrepiente de sus pecados? ¿Por usted mismo? Dios lo incita, lo busca, hace que usted tenga que venir a los pies de Cristo. No que sea un autómata y un robot, no me refiero a eso. Me refiero a que Dios pone en nuestro corazón ese sentir: necesito de Dios, me arrepiento de mis pecados, no puedo practicar el pecado porque soy de Dios. La simiente de Dios en mí hace y me impulsa a que ame a Dios. Es Dios obrando. No es que yo sostengo mi salvación en base a mis obras, pero ¿quién soy yo si soy finito? Soy un ser humano que tiende al pecado, que si no fuera por la gracia de Dios, yo me revolcaría de nuevo en el pecado, pero como tengo la simiente de Dios en mí, no lo permite, no puedo practicar el pecado, es por Él. Por eso es que en la salvación toda la gloria es de Dios, toda. Basta ya de seguir enseñando a la gente que es más santo creer que la salvación se pierde. ¿De dónde han salido toda esta gente, hermanos? Pensando que a Dios se le pierden los hijos a cada rato. ¿Que Dios es qué cosa? Un pelele que no puede conservar ahora a sus hijos. Asidos a Él, porque dice el Señor Jesucristo que de la mano de Él nadie nos puede separar. Nadie, ni yo mismo me puedo separar de su mano. Yo no puedo practicar el pecado. Y si yo siguiera una vida de que están estos tumbos, de que me arrepiento y que de nuevo vuelvo con estos problemas, Dios me lleva. Hace que la muerte física se produzca en mí, me enfermo y me muero y me voy porque 1000 veces estoy allá con Él, estando acá a dar mal testimonio. Y eso la Biblia lo dice con claridad. Cuando se establece la Santa Cena, el apóstol Pablo habla acerca de las cosas que se tienen que tener en cuenta, y ahí él dice muy claramente: hay algunos que ya están debilitados, están enfermos. ¿Por qué? Porque no consideran a Dios en su vida, siendo creyentes. Tienen esa vida de andar así y no, a veces sí y no, a veces son creyentes. No practican el pecado, pero no viven una vida de victoria completa, total en sus vidas. No una vida religiosa que es de apariencias, aleluya, gloria a Dios, pero por dentro no creen que Dios los sostiene. Cuando viene apenas una parsemia global, salen corriendo y se olvidaron del aleluya y gloria a Dios y salen corriendo a meterse en el cuerpo cualquier inyección. No, de esos no. Hablo del creyente que está sometido a la voluntad de Dios, del creyente que tiene sus luchas y no puede practicar el pecado porque el Señor ahí lo tiene y lo lleva de nuevo al arrepentimiento. Y llora y gime, pero como es débil, como es medio ocioso, como no le gusta leer siempre la Biblia, no le gusta orar, entonces vive debilitado. Y llegó un momento en que ya tanto es esa vida que no da fruto, que el Señor dijo: para allá mejor. Arriba estás conmigo bien. Y eso pasa, hermano. Algún día estudiaremos sobre los cristianos que viven esa vida. Y muchos hemos pasado por eso en el aprendiendo en la vida cristiana. Pero regresando aquí, en el verso 22 de Génesis 3 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. El hombre ya sabía, sabiendo el bien y el mal. Ya no dependía de Dios ahora, por causa del pecado estaba separado. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, en ese estado en el que está. Tiene que de nuevo regresar a vivir con Dios para que vive eternamente. Por eso es que el Señor mató a esos animalitos y les puso las túnicas de pieles al hombre y a la mujer. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase en la tierra de que fue tomado. Y note usted cuando Adán peca. Vamos avanzando, hermano, el tiempo se pasa. Génesis 3, 8 al 12 dice: y oyeron a la voz de Jehová, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. O sea que Jehová se paseaba con el hombre, con Adán. Jehová andaba pues por el huerto. Adán tenía vida. Entonces el vínculo entre Jehová y Adán y Eva era un vínculo cercano. No solamente, no lo dice la Biblia, pero de seguro que no era la primera vez que Jehová se paseaba por el Edén. Se paseaba por el huerto, al aire del día. O sea, acá está de día en este hemisferio ahorita, en el hemisferio sur. O sea, al aire del día Jehová se paseaba por el Edén, andando. Ellos no veían a Jehová.
Pero cuando pecaron, dice que Jehová sabía todo, llegó a hacer su rutina y llegó y a Jehová a pasearse en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos hace que nos escondamos de la presencia santa de Dios. Porque manifiesta en nosotros que estamos mal delante de Él. Y se escondieron, Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Mas Jehová llamó al hombre, como tantas veces lo había llamado a Adán y a Eva. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque así hablaba Jehová. ¿Dónde estás tú? Jehová, por supuesto, sabía dónde estaba Adán y Eva. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hermano, es que eso hace el pecado, hermano. Hace que le temamos, pero no es ese temor que la Biblia habla, de ese temor en cuanto a reconocimiento de su soberanía, de su poder. No, ese es un temor de que estamos pues separados de Dios. Es un miedo. No es el temor de Dios que en otros pasajes de la Biblia se refiere. No es este el temor de Dios, sino ese es el temor a causa de la maldad que uno ha hecho. Y Adán sigue diciendo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Claro, ya se dio cuenta su estado, estaba muerto espiritual. Ya no dependía de Dios y se dio cuenta, ya no estaba en la inocencia en la que había caminado todo ese tiempo, dependiendo solo del Señor. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Quién te sacó de ese estado? Y el hombre, fiel a su estilo, la mayoría de hombres somos así, hay que reconocerlo, hermano. Y el hombre respondió, la mujer que me diste de compañera me dio el árbol y yo comí. La de frente la señaló a Eva, ella. Pero Adán no dijo, yo también tengo la culpa, porque Eva vino a darme ese fruto y yo, en lugar de manifestar mi amor hacia ti, yo le he dicho a Eva, ¿sabes qué? Lo siento, te amo, te quiero, todo lo que tú quieras, pero yo no como eso. Ya, a ver, ¿qué dice el Padre? Me pondré a orar por ti. No, sino que él también comió. Y al final le echó la culpa a Eva. Bueno, claro, Eva empezó el diálogo con Satanás. Y ahí las hermanas tienen que tener muchísimo cuidado. Porque Satanás generalmente en las familias ataca a la esposa. La esposa es la que lleva, la que tiene más detalles de cómo es la familia, en el hogar, en las cosas, es la que tiene un poco más del sentido de la visión amplia de las cosas, ¿no? Son multitareas, en cambio los varones somos una sola tarea, focalizados, así nos creó Dios, para que en caso de labores, de protección del hogar, estemos enfocados. Nosotros no somos multitasking, multitarea, podemos hacer muchas tareas, sí, pero la mujer es sumamente multitarea, está en todas las cosas, en todos los detalles, pero cuando está en todos los detalles, como es detallista, generalmente Satanás por ahí ataca con sus sutilezas. Y el error de Eva fue prestarle oído y empezar el diálogo con Satanás. Satanás suele atacar siempre por ahí, ¿no? Ah, mira cómo estás. Ya estás así, ya estás cansada, mira a tus hijos, qué se de tu vida. Ahí empieza el diálogo. Golpee, 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 golpee. Tengamos muchísimo cuidado, y los varones también tengamos cuidado en siempre sacar a relucir nuestra fidelidad a Dios, incluso antes que a nuestra familia. Dios es el primero. El error de Adán fue, no, si mi esposa me está dando de esto y ella dice que se olvidó de su Dios. Y también le dio la mordida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adán fue creado con muchas cualidades, hermano. Génesis 2:18-20 dice que Dios le dio ayuda idónea, haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea, Adán era pues un científico. Su cerebro inmenso, su inteligencia, ponía nombre a cada animal. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy. Él era un taxónomo, estaba poniendo nombre a tal planta, a tal animal, estaba atento, él estaba pendiente de todas las cosas, focalizado en esas cosas. Creado para vivir por la eternidad.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se hallaba ayuda idónea. Por eso es que Dios le hizo su ayuda idónea, le hizo su esposa. Y así, hermanos, como entró, así es como entró el pecado, hermano. Así es como entró esto en nuestra raza humana. Entonces, en resumen, y terminando, Adán y Eva, creados para no morir, sino para vivir eternamente con Dios. Para eso fuimos creados. Para eso Dios creó a Adán y Eva. Segundo acto, de manera voluntaria desobedecen y pecan y se separan de Dios y del aliento de vida, mueren. A partir de ese pecado, empiezan a morir. Adán llega hasta los 960 y tantos años y muere. La muerte física aparece. El inicio de todos estos tipos de muerte fue la desobediencia, el pecado, que generó la muerte espiritual. Pero Dios no lo dejó a Adán en esa situación, sino que provee de salvación. Provee de salvación de la muerte espiritual, Cristo. Pero en Cristo no solamente hay salvación en términos espirituales, sino que viene una resurrección. Y en el rapto de la iglesia, lo hemos estudiado el domingo pasado, nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Por qué? Porque somos obra de Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo, tiempo después, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios proveyó salvación para el ser humano, pecador, y que muere, y muerto espiritualmente, y que va muriendo físicamente. Adán va muriendo en el tiempo físicamente, y su descendencia hereda la muerte espiritual y física, y van destinados a la condenación eterna. Todos los hijos de Adán nacen muertos y van muriendo físicamente. Así estábamos nosotros, hermano. Nacimos muertos, cadáveres, con vida física, pero muertos espiritualmente. Usted ve a los niñitos de 2, de 3 años, cuando están jugando entre ellos, cómo se pegan, se gritan, se jalan de los pelos, botan la comida. Es que ahí está la esencia, pues. Nuestra naturaleza. Otros no quieren comer, le hacen regañar. ¿Por qué cree que sus hijos le hacen regañar a usted? Le hacen dar cólera y todo eso. ¿Por qué? Porque está adentro. ¿Por qué dice la Biblia la necedad está pegada al corazón del muchacho? Está ahí. Porque así somos nosotros los seres humanos. Esa mortandad espiritual va con nosotros. Y uno le habla a la hijita, al hijito, y uno le dice: mira, mi hijita, ahí afuera el mundo, pero es una lucha constante. Entonces estamos destinados a la muerte eterna. El Señor Jesucristo en Lucas 9:60 que dijo: dejad a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dejad a los muertos que entierren a sus muertos. De manera tal, hermanos, que cuando varias veces que me han invitado a un velorio para ir predicar, cuando he ido, cuando es velorio de hermano en la fe, qué lindo, hermano. Acá me invitaron a un velorio, me acuerdo, hace algunos años atrás, aquí cerca en la ciudad de Lima. Cuando es creyente, qué bueno, porque uno puede hablar del Señor, pero cuando no es creyente, hermano, me llevaron ahí. El hijo era creyente y la mamá no era creyente del hermano. Y ahora, ¿qué hablar? Porque todos están pensando de que la mamá se va a ir al cielo, pero ya la mamá no murió con Cristo. Pero hay que tomar la Biblia y pidiéndole sabiduría al Señor, Lucas 16, verso 19, y hablar de él. Cuando no se tiene a Cristo Jesús, lo que viene después de la muerte física es la muerte eterna. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca el Señor creó el lago de fuego y azufre para el hombre y los descendientes de Adán, sino que fue para Satanás y sus ángeles. Y cuando uno va a un velorio, pues, y la mayoría que están ahí están llorando por el muerto, pero hay que llorar también por los que están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Están los muertos llorando por un muerto. Si supieran que su finado está diciéndole a Dios: mándales a alguien que les predique
Y Dios seguro cumplió su oración en esa hora, pues estaba predicando yo a esa hora, a su familia. Pero tal como dice la Biblia, no se persuadió ninguno. Porque están muertos espiritualmente. Y porque aman su vida como está, alejados de Dios, de espaldas a Dios, haciendo lo que se les da su regalada gana y no temiendo a Dios para nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo Jesús que tenemos vida eterna y se rompe esa maldición de la muerte eterna. Podemos morir físicamente, o tal vez viene el rapto y ya no saboreamos la muerte. Pero si morimos en Cristo, nos iremos con el Señor. Vendrán los ángeles y para arriba, al lugar de espera paradisiaco, a la espera del sonido de la trompeta, porque lo vamos a oír allá donde estemos. Y si estamos ya fallecidos, vamos a ir y vamos a salir de nuevo de la tierra para salir con cuerpos glorificados. Y en Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree va con muerte espiritual, va con muerte física y se va a ir a la muerte eternal para siempre en el lago de fuego y azufre. El que ha creído en Cristo sufre la muerte física tal vez, o si no la llegara a sufrir por el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia. Pero entonces de la muerte espiritual fue revivido a través de la obra de Cristo y espera estar para siempre con el Señor. ¿Verdad? Qué linda es la palabra de Dios. Vamos a orar y a dar por concluido nuestro tiempo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y queremos, Señor, agradecerte porque tú nos hablas a través de ella. Dios mío, entendemos que tú nos has rescatado de la muerte espiritual y tenemos la esperanza bienaventurada de que si viniera en esta hora, en este instante, ese bendito traslado de la iglesia, no saborearemos la muerte física. Pero si acaso quieres que nuestros ojos se cierren y que pasemos por la muerte física, sabemos que iremos contigo a ese lugar a esperar el sonido de la trompeta para resucitar primero en cuerpos transformados. Y Señor, estamos a la espera de esas cosas que tu Biblia nos enseña, tu palabra nos enseña. Y te agradecemos tanto, mi Dios, porque tú proviste salvación, tú lo proviste, Señor, tú lo has proveído para nosotros los humanos, así como vestiste a Adán y a Eva, de esas vestimentas de pieles de animales. Ahora nos has vestido con la sangre de Cristo y nos has dado nuevas vestiduras, una nueva condición ahora de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor nuestro Dios. Gracias, Padre, por tanta bondad, mi Dios. Mi Señor, y en esta hora queremos orar también por estas peticiones. Oramos por... Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.